Problema 5 tenemos. Lo que voy a hacer hoy día es resolver dos problemas de estática y el resto del tiempo van a ser problemas de momentum, dice. Problema 5. El bate de béisbol de la figura tiene su masa M, largo L, y su centro de masa está ubicado a distancia 3,4 de su extremo más delgado. O sea, aquí está el centro de masa. El bate permanece en equilibrio en la posición mostrada y el roce entre el bate y el suelo, pero el roce con la pared vertical es despreciable. Construye un modelo que le permite calcular la fuerza ejercida por la pared vertical sobre el bate. ¿Ya? Aquí tenemos la situación, aquí se muestra el diagrama de interacciones, tenemos el centro de todo el cuento que es el bate, que tiene una fuerza con la pared tiene una interacción con la pared, una interacción con el suelo y una interacción con la tierra, que es la fuerza de gravitación. Estas otras dos son de contacto. Y el inventario de fuerzas sería, tenemos la fuerza de contacto de la pared sobre el bate, que se vamos a llamar FP, la fuerza de contacto del suelo sobre el bate y el peso. Tenemos tres fuerzas acá. El diagrama de cuerpo libre extendido, aquí lo tenemos. Aquí nos dicen que el roce es despreciable, por lo tanto, no hay fuerza, no hay componente vertical en este caso que sería el roce, sino solamente la componente normal a la pared. ¿Ya? Tenemos el peso que se aplica justo en el centro de masa. Y tenemos la fuerza de apoyo de la pared, que tiene que tener una componente horizontal para poder sostenerse. Aquí claramente tenemos que la componente horizontal tiene que ser en dirección menos X, porque hay otra fuerza que es más X, que es el apoyo de la pared. Y la vertical tiene que botar hacia arriba porque tenemos el peso hacia abajo. Con esa dirección nosotros garantizamos que existe equilibrio de fuerzas. Ahora hay que descomponer esta fuerza del suelo. Llegamos a esto. Descomponiendo la fuerza del suelo nos va a quedar este panorama. Va a quedar esta fuerza va a tener una componente horizontal de roce y una componente vertical que es la normal. Además, este ángulo θ se repite acá, acá y acá se repite. Y vamos a tener que, al repetir este ángulo θ acá va a ser 90 menos θ en este lado. Y eso va a ser clave para el tema del torque. Y aquí podemos plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Y quizás no va a ser lo central en este problema. Lo observamos. Acá. Vamos a tener equilibrio de fuerzas. X y Y. En el eje X horizontal tenemos simplemente que la componente horizontal de la fuerza sobre el suelo va a ser igual a la fuerza del pivote. Y la vertical, la componente vertical va a ser el peso. Bastante simple en este caso. Y aquí está lo central del asunto, que es el equilibrio de torque. Aquí tenemos la situación nuevamente con los torques. Vamos a fijar como pivote, obviamente, como referencia para el torque, obviamente el suelo, porque aquí nos sacamos estas dos fuerzas que son incógnitas. Por lo tanto, el torque va a pasar a depender del peso y va a pasar a depender de la fuerza del pivote, de la fuerza del apoyo de la pared. Entonces vamos a tener acá que equilibrio de torques respecto al punto de apoyo del bate suelo, vamos a tener que el torque de la fuerza de la pared más el torque del peso del bate van a ser iguales a 0.
el torque de la pared va a ser negativo. ¿Ya? Porque puro con torque a favor de la manecilla del reloj y va a ser menos la fuerza de la pared, la componente seno del ángulo acá, la componente perpendicular al brazo de palanca, que es seno de teta, y el brazo de palanca en este caso es el largo total del bate, que es L. Y el torque del bate, este va a ser positivo. Ojo, va a ser seno de este ángulo 90 menos teta, en este caso, va a ser más mg por seno de 90 menos teta por el brazo de palanca, que sería esta distancia 3L4. Nota matemática aparte, la voy a tener acá. Recordatorio de matemáticas. Seno de 90 menos teta. El seno de 90 coseno de teta menos coseno de 90 seno de teta. Esto es 0, esto es 1, por lo tanto esto pasa a ser coseno de teta. La nota es importante colocarla acá. Por lo tanto, esto pasaría a ser más mg coseno de teta por 3L4. Entonces vamos a reemplazar. Las igualdades. Esto es igual a 0. Y nos va a quedar la siguiente igualdad. Esto igual a esto de acá. ¿Ya? ¿Están llegando todos? Genial. Nos queda esto. Se simplifican los L, y con esto podemos llegar a una expresión a lo que nos piden, que es la fuerza de apoyo en la pared, que sería tres cuartos mg coseno de teta partido en seno de teta, que esto se puede escribir de otra manera, que sería 3mg partido en 4 tangente de teta. Esto sería coseno partido en seno cotangente, que es el inverso de la tangente, por eso la tangente nos queda abajo. Y esta sería la respuesta. Creo que incluso este problema lo podríamos alargar un poquitín más. Creo que no, no es necesario, porque eso es lo que se nos pide. Pero ahí está lo que se nos pide y ese sería el problema. No sé si hay dudas con este desarrollo. Ya, tengo esa ahí. Tenemos este problema acá. Dice lo siguiente: un tronco no homogéneo de longitud L 5 metros y de masa M 100 kilos se encuentra en equilibrio en la posición mostrada en la figura. Construye un modelo que le permite determinar la ubicación del centro de masa del tronco y la tensión de ambas cuerdas. Ahí tenemos el inventario de fuerzas sobre el tronco. Que el tronco está unido a dos cuerdas. Y además tiene una fuerza de contacto con cada una de las cuerdas, que le aplican tensión, y además todos los cuerpos tienen interacción gravitacional con la Tierra.
¿Cuál es el inventario de fuerza sobre el tronco? Tenemos la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, simple, que sería el peso que está en una posición X del punto A, que esta es la posición de centro de masa del tronco, que es desconocida porque es un tronco irregular, y las dos tensiones que están a los extremos. Entonces aquí lo que podemos hacer es plantear equilibrio de fuerzas. Vamos a plantear lo siguiente. En el eje X, vemos que T1 coseno de 37 va a ser igual a T2 coseno de 53. ¿Ya? Coseno de 37 es seno de 53, que es 4/5. Y coseno de 53 es seno de 37, que es 3/5. Por lo tanto, nos va a quedar aquí una relación entre T1 y T2 bastante directa, que va a ser que 4 veces T1 va a ser igual a 3 veces T2. ¿Ya? Eso sería en el eje X. Este problema se ve sencillo, pero tiene ciertas implicaciones. En el eje Y vamos a tener de que T1 por que las dos componentes verticales de la tensión, que es T1 coseno de 37 más T2 seno de 53, ambas van a ser iguales al peso mg. Entonces, esto vamos a tener T1 por seno de 37, que es 3/5, más T2 por seno de 53, que es 4/5, va a ser igual a mg. Y aquí nos quedaría una ecuación 1, y aquí viene la ecuación 2, que es simplemente multiplicar todo esto por 5, y nos quedaría 3T1 más 4T2 igual a 5mg. Ojo, aquí tenemos tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Con esto deberíamos poder calcular T1 y T2. ¿Ok? El problema es esa posibilidad. Juguemos un poco con esa posibilidad. A ver, sería de ecuación 1, expresarla en términos de mg. Y en la ecuación 1 podemos encontrar de que T1 es 3/4 de T2. Por lo tanto, aquí si reemplazo en la ecuación 2, nos va a quedar 3 por 3/4 de T2 más 4 por T2 igual a 5mg. T2 aquí nos queda 9/4 más 4 es igual a 5mg. T2, 9/26, 25/4 es igual a 5mg. Por lo tanto, T2 sería 4/5 mg y T1 sería
cuartos por 4/5 mg, que sería 3/5 mg. ¿Me dan la masa aquí o no? La masa es 100 kilos. Por lo tanto, con esto podríamos calcular T1 y T2 sin necesidad de plantear la ecuación de torque. Para la otra, bueno, tenemos para el de X, como es una distancia ahí, no hay cómo sacarle el cuerpo. Pero con esta podemos tener T1 y T2 directamente entre las dos. Entonces esto sería 4/5 por 100 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. 2, entonces tenemos un poquito abajo, que la tensión 2 sería 4 por 2 sería 800 newtons. La tensión 1 sería 3/5 por 100 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. Por lo tanto, la tensión 2 aquí nos daría 600 newtons. Tensión 1, quiero decir. Tensión 1, 300, tensión 2, 800. O sea, con solamente las ecuaciones de equilibrio de fuerza podemos calcular las tensiones. Eso ya es un gran avance. Y ahora vamos a tener que ver cómo resolvemos para calcular el X. Voy a hacer algo acá, perfecto. Permiso, voy a ajustar la posición de este. Entonces ahora voy a hacer el equilibrio de torque, puede ser sobre T1 y sobre T2, o sea, vamos a hacer el equilibrio de torque con respecto a T1, entonces las fuerzas que estarían haciendo torque en este caso serían T2 y el peso. Entonces vamos a hacer acá. Voy a escribirlo bien. El punto de amarre de la cuerda 1 al tronco. Un tronco. Entonces vamos a tener los que hacen torque, T1 queda afuera, hacen torque CMG y T2. Esta va a ser torque estoy sospechando algo acá, pero en ese momento porque está... Siempre se encuentran cosas. Me da la impresión que este es así y este es así. Porque esta de acá, esta fuerza provoca que gire en contra del sentido del reloj, la T2. Esta provoca que gire a favor del sentido del reloj. Entonces, esta tiene torque negativo y esta tiene torque positivo. Entonces vamos a tener que el torque del peso del tronco más el torque de la cuerda 2
va a ser igual a 0. El torque del tronco va a ser menos mg, y el brazo de palanca sería la distancia X que nos están pidiendo, que es la posición del centro de masa. Y el torque 2 sería más la tensión 2 que ya la tenemos, la componente seno es la que provoca el torque por el brazo de palanca, que sería la distancia L completa. Entonces vamos a tener que lo siguiente aquí, que menos mgx más esto va a ser igual a 0, de donde estas dos cosas van a ser iguales. Estas dos cosas van a ser iguales. Y vamos a hacer algunos reemplazos. A ver. Me falta espacio acá, así que voy a seguir más arriba. Tengo aquí mgx, T2. Habíamos tenido una expresión de T2 en términos de mg que era 4/5 mg. Seno de 53 es 4/5 por L. ¿Ya? Se van los mg y me va a quedar que x va a ser 16/25 de L, que sería 16 partido en 25 por 5 metros. Lo que nos daría un X de 16/5 de metro, que eso sería 3,2 metros. Y ese sería el resultado final. Y ahí estaría resuelto el problema. No sé si este problema les genera alguna duda. El torque en T es negativo, porque el torque en T es negativo porque provoca un giro, a favor del reloj. O sea, si tú cortaras esta cuerda, y consideras que hay un pivote acá, esta fuerza, el peso haría que el tronco girara a favor del reloj. Si tú por alguna razón hicieras desaparecer el peso, la tensión haría girar el cuerpo, haría girar el tronco en contra del reloj. Por eso el torque negativo y el torque positivo. O sea, hay que ver hacia dónde haría girar el tronco, la fuerza, con respecto al pivote establecido, si es que no estuviera la otra fuerza, si no estuviera en equilibrio. Eso es lo que hay que ver acá. Ahora como les había dicho, ya hice todos los ejercicios que tenía que hacer sobre equilibrio, entonces voy a tratar de meter algún ejercicio de momentum. ¿Ya? Y voy a partir con un clásico. Lo que viene ahora es un problema que es clásico de clásicos dentro del tema momentum, que es el péndulo balístico. Dice, péndulo balístico. Para estimar la velocidad de una bala, se le dispara contra un bloque de madera suspendido mediante cuerdas, como se indica en la figura. Si se mide la masa del bloque, la masa de la bala y la altura máxima que alcanza
el bloque con la bala incrustada. Y a partir de eso, a través de una expresión que vamos a tener que deducir acá, se puede estimar la masa de la bala. El intervalo de tiempo que demora la bala en incrustarse en el bloque es muy corto comparado con el tiempo que demora el sistema en subir hasta su altura máxima. Entonces la idea es, usando leyes de conservación, encuentra una expresión para la velocidad inicial V0 de la bala en función de su masa M, la masa M mayúscula del bloque y la máxima altura alcanzada H. Aquí tenemos dos situaciones. Una, que vamos a llamar A, que es cuando la bala está entrando al bloque, que va con una cierta velocidad V0, y B, cuando la bala queda incrustada en el bloque, donde ya forman un conjunto con una bala, con el bloque, ambos en conjunto y sale con una velocidad B. Entonces aquí tenemos un caso de lo que se denomina choque plástico. O totalmente inelástico. Entonces, por conservación del momento lineal, vamos a tener que el momento lineal antes de la bala va a ser solamente el momentum de la bala, porque antes del choque va a ser solamente la bala, porque el cuerpo, este péndulo está en reposo, sería M por V0 y tongo, y el momentum después sería la suma de las masas por la velocidad v de salida por itongo. Entonces vamos a tener momentum antes igual momentum después, y eso va a implicar finalmente de que m por v0 es igual a la suma de las masas por v. Y de aquí llego fácilmente a la siguiente expresión, de que la velocidad de salida de la bala va a ser m partido en m más m por v0. Este primer resultado lo tengo acá. Esto es justo cuando choca. Y después viene la segunda parte del tema, que es cuando este conjunto de la bala, del péndulo con la bala, empieza a subir y va a llegar a un punto en que va a alcanzar una altura máxima en el cual se va a detener. Aquí tenemos una situación de conservación de energía mecánica, porque tenemos que inicialmente tenemos solamente energía cinética y al final vamos a tener solamente potencial gravitatoria. Si tomamos este punto de aquí como referencia para la potencial gravitatoria. Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Que por conservación de la energía mecánica, vamos a tener de que un medio de la suma de las masas por b al cuadrado va a ser igual a la suma de las masas, m más m, la masa total de esto, por g, por esta altura h, que acuérdense que se mide. Y de aquí podemos obtener otra expresión para la velocidad v que tenemos en la situación después del choque. Se van los m más m, y nos va a quedar esto 2gh raíz de 2gh.
Va a quedar esta segunda expresión. Fíjense acá que tenemos dos expresiones para la velocidad v después del choque. Una que obtenemos a partir de la conservación del momentum, y la otra que la obtenemos a partir de la conservación de la energía. Entonces, finalmente vamos a hacer lo siguiente. Igualando 1 y 2. Vamos a tener que esta cosa de acá esto va a ser igual a esta otra cosa de acá. Y de aquí podemos despejar fácilmente la velocidad de la bala, que es v0. Que sería m más m, la suma de las masas, partido por la masa de la bala, raíz de 2GH. Y ahí sería. ¿Qué es lo que tenemos acá? Según, ¿qué cosas conocemos? Conocemos la masa de la bala, conocemos la masa del péndulo, y podemos medir la altura máxima a la que sube. Entonces, si introducimos todo eso en esta ecuación, obtenemos una estimación de la velocidad de la bala. Esa es la idea del péndulo balístico. No sé si hay dudas con este problema. Este es un clásico de problemas de momentum lineal. Dice acá, un carro de masa m viaja con rapidez v y choca con otro carro v de masa 3m que se encuentra en el reposo. El roce es despreciable. Durante la colisión, el carro A ejerce sobre el carro B una fuerza que es esta de acá, FAB, es igual a Fx de t y tongo, en donde la componente Fx varía con el tiempo según el gráfico adjunto, donde en A se pide graficar la componente X de la fuerza B sobre A ejercida sobre el carro B sobre el carro A en función del tiempo, B usando la velocidad 25 metros partido por segundo y M0 80 kilogramos, calcula la velocidad de cada carro después del choque, no quedan unidos, y C calcula el porcentaje de energía mecánica disipada por la colisión. La pregunta A se contesta rápido. Tenemos para acción-reacción, tenemos que la fuerza, respecto al choque, cuando se produce el choque, la fuerza, este A le aplica una fuerza A sobre B a este, y el B le devuelve una fuerza B sobre A. Estas dos fuerzas forman un par acción-reacción, por lo tanto, si la FAB es F de X de T y tongo, la F de B sobre A va a ser menos Fx de T y tongo. Por lo tanto, el gráfico tendría que ser el mismo, pero dado vuelta. Tendría que ser una cosa así. Este sería el gráfico de la fuerza B sobre A. Pregunta B, se pide calcular la velocidad de cada carro. Antes del choque tenemos que solamente tiene velocidad el carro A, y después del choque van a tener ambos velocidad. Entonces aquí podemos plantear dos situaciones. El carro A tiene masa M, el carro B tiene masa 3M. Entonces, por conservación del momento lineal, vamos a tener que el momento antes, que sería la masa del carro A por la velocidad B, va a ser igual la masa del carro A por B1
más la masa del carro B, que es 3m, por la velocidad 2. Puedo simplificar la m, entonces vamos a tener que la velocidad B va a ser B1 más 3B2. Eso lo tenemos, pero nos falta algo más para calcular la velocidad. Pero aquí nos dan la fuerza AB. Entonces aquí podemos aplicar el teorema del impulso de cantidad de momentum, que sería lo siguiente. Para el carro 1. Por el teorema de impulso y momento lineal para el carro B, vamos a tener de que este impulso, que es esta área bajo la curva, que es J, va a ser igual al momentum de B después del choque, menos el momentum de B antes del choque. El momentum de B antes del choque es 0 porque está en reposo. Por tanto, esto sería igual a 3m por B2. Entonces nos faltaría calcular el impulso. Ese impulso se obtendría sacando el área bajo la curva de esto. Entonces vamos a tener que bajo curva del gráfico. Fx versus t. Entonces, ese impulso, aquí yo hice una aproximación, que es aproximar esto aproximadamente por este triángulo de base 0,175 menos 0,025, y una altura que es 80. Entonces sería 80 newtons por 0,175 menos 0,025 segundos en un triángulo, así que partido en 2. Un título esto es aproximado. Esto nos daría aproximadamente. Estoy hablando porque no tengo la calculadora, la dejé en la Andrés Bello, así que esto nos daría aproximadamente 6 newtons por segundo, o, aquí es lo mismo, 6 kilogramos por metro partido por segundo. Y eso lo puedo reemplazar acá. Entonces nos quedaría aquí 3m por B2, y de aquí se puede despejar B2 como J partido en
3m. Voy a volver a la altura. ¿Sí? Y entonces aquí puedo reemplazar finalmente la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 sería 6 kilogramos por metro partido por segundo, partido en 3 por la masa. Y la masa de esto es 0,8 kilos. O sea, 6 dividido, aquí nos quedaría 2 dividido en 0,8. 2,5. Entonces nos quedaría 2,5 metros partido por segundo la velocidad 2. Y con eso tenemos la velocidad 1. Vamos a tener que la velocidad 1 es b menos 3b2. La velocidad b es 25 metros partido por segundo. Menos 3 por 2,5 metros partido por segundo. 25. Entonces nos daría una velocidad 1 de 17,5 metros partido en segundo. Déjame revisar una cosilla acá. Perfecto. Estamos bien. Y ahí tenemos la pregunta B. ¿Ya? Y en la C nos piden calcular el porcentaje de energía mecánica disipada por la colisión. Que sería más bien energía cinética. Aquí tenemos la situación antes y después del choque. Vamos a tener lo siguiente acá. Antes vamos a tener solamente energía cinética en A, y después vamos a tener repartido entre A y B, pero el total de esta, de antes, va a ser mayor que el total después. Entonces vamos a analizar. Antes del choque, vamos a tener que la energía de antes del choque va a ser simplemente 1/2 de la masa por B al cuadrado. Porque en la B no hay, que sería 1/2 por 0,8 kilogramos por 25 al cuadrado, metro cuadrado segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 250. Al inicio teníamos 250 joules de energía. Y ahora vamos a ver lo que sucede después del choque. Vamos a tener 1/2 de la masa por B1 al cuadrado más 1/2 por 3m
por B2 al cuadrado, que sería 1/2 de 0,8 kilogramos por B1, que habíamos calculado que era 17,5, más 3/2 para tirar ese 0,8 kilogramos por la velocidad 2, que es 2,5 al cuadrado y entonces aquí vamos a calcular cada uno de los valores. ¿Qué serían? El primero sería 0.4 por 122,5 más 7,5. Nos quedaría 122 más 7,5, eso nos daría 130, me parece. Justamente, 130 joules. O sea, pasamos de 250 a 130. La pregunta aquí es, porcentaje de energía mecánica disipada en la combustión. Aquí se perdieron. Pasamos de 250 a 130, por lo tanto se perdieron 120 joules. Un porcentaje el porcentaje de pérdida sería 120 joules dividido en 250 joules, que es lo que había al inicio, por 100%. Tendemos a tener un porcentaje de pérdida del 48%. O sea, el 48% de la energía se perdió después del choque. Y eso sería, y creo que no me da tiempo para hacer alguno más. Así que este sería el último. No sé si hay dudas con este problema. Está bonito este. Voy a estar hoy en mi horario de consulta, sí. Hoy día voy a estar. Hoy día voy a estar. No hay problema. ¿Dudas con este ejercicio? Ya. Con esto se cierra el tema momentum, lo que se llama el tema momentum, que habíamos hecho una sola clase y no habíamos desarrollado ejercicios con cierto nivel de detalle. ¿En qué se perdió la energía? En el choque.
Solamente cuando el choque es elástico se conserva la energía. En cualquier otro tipo de choque, el choque implica una pérdida de energía, disipación por deformaciones, y por enganche, por ese tipo de cuestiones. Entonces, con esto, vimos el ejercicio de momentum, que era una deuda que habíamos quedado cuando se vio la materia, y además terminamos de ver algunos ejercicios de torque y estática. La tarea y el control de la próxima semana versan sobre momentum lineal, con énfasis en preguntas de una dimensión, y equilibrio estático torque. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La próxima semana vamos a partir con el tema de dinámica del movimiento rotatorio. ¿Ya? Yo creo que nos estaría quedando eso, que vamos a trabajar con cierto tiempo en momento angular. Y si no hay más dudas, quedamos hasta acá por hoy.